disponemos de 2 horas. Entonces, el espacio es para usted, maestro, y para las personas que nos están acompañando. Bueno, Si me entonces permite, a lo mejor es sí, menos, sí. sí. Bueno, pues los saludamos a todas y a todos. Me voy a permitir presentar en esta tarde la sesión que estamos sosteniendo desde la maestría en gestión del aprendizaje en ambientes virtuales del Centro Universitario de Guadalajara. Y bueno, esta tarde tenemos la sesión de bienvenida para el ciclo escolar 2024B, y nos acompaña el doctor Manuel Moreno Castañeda, a quien le agradezco su generosidad y su tiempo de estar hoy con nosotros. Me voy a permitir presentarlo de manera muy sucinta. Y bueno, les contaré que desde 1964 a la fecha ha sido profesor en todos los niveles educativos. Hasta 2016 fue profesor de historia y rector del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. De 1980 a la fecha se ha dedicado al estudio y docencia en educación a distancia, y desde 1989 a la administración de programas en esta modalidad, además de asesorar proyectos en México y otros países. Ha participado en diferentes organizaciones como el Consorcio Red de Educación a Distancia, del que fue vicepresidente por México, en el Comité Científico del International Council of Distance Education, y fungió como primer director ejecutivo del Espacio Común de Educación Superior en México, además de ser presidente de la Asociación Universitaria Latinoamericana del 2010 al 2012. Tiene diferentes publicaciones y vamos a compartir al final el sitio de su sitio web. Y bueno, quiero cerrar comentándoles que ha recibido varios reconocimientos a su trabajo y trayectoria, entre ellos el reconocimiento de la NUYES por sus aportaciones a la educación a distancia en México, embajador de la Universidad Abierta de Venezuela, el doctor honoris causa de la Universidad de Los Ángeles de Chimbote del Perú y de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán de México, el premio por vida y obra de la Red Europea y Latinoamericana de Educación Continua, y el reconocimiento de la Asociación Universitaria Latinoamericana y el Campus Virtual Latinoamericano. Gracias, maestro Manuel. Siempre es un honor estar con usted. Bueno, pues mucho gusto, muchas gracias por la invitación. A mí siempre es un gusto y un reto hablar de estos temas, ¿sí? Sobre todo ahora que ha habido como una explosión de modalidades educativas y modalidades pedagógicas, modalidades didácticas, modalidades tecnológicas. Bueno, eh, y estamos en algo que, viéndolo desde el punto de vista positivo, más que verlo como una confusión, habría que verlo como una riqueza de posibilidades, o sea, de todas las opciones que hay, con todas sus variantes y todas sus combinaciones posibles. Y también estamos ante esa especie como de confusión conceptual, donde generalmente los nombres que se les ponen a las modalidades no coinciden con sus prácticas. O sea, a veces los mismos nombres se le ponen a modalidades distintas, o a la misma modalidad se le ponen nombres diferentes. Bueno, pero no se trata aquí de que lleguemos así como a definiciones únicas, sino más bien tener claro que hay muchas maneras de entender todas estas modalidades, y la idea es centrarnos en algo que yo llamaría la convergencia de modalidades de aprendizaje. O sea, durante un tiempo, si lo vemos históricamente, las diferentes modalidades marchaban por separado. Por ejemplo, cuando empezó la educación abierta y la educación a distancia, allá, bueno, si lo tomamos históricamente, puede tener miles de años, ¿no? En que ha habido comunicación a distancia. Pero ya cuando se empezó a institucionalizar, a academizar a partir del siglo XIX, generalmente estas modalidades alternas a lo áurico escolarizado surgieron eh, por lo mismo, porque se fueron cerrando, sobre todo a partir de la revolución industrial, que empezó a copiar de los modelos de producción industrial, empezó a copiar esos esquemas para aplicarlos a las instituciones educativas. Entonces ya se quiso homogenizar
que todo fuera al mismo tiempo, en el mismo espacio, del mismo modo. O sea, esa tendencia a homogeneizar fue cerrando también los espacios, los tiempos y los modos de aprender, enseñar y la gestión del conocimiento. Eso hizo que fueran surgiendo modalidades alternas para los que no querían o no podían ajustarse a esos esquemas tan rígidos. Por eso surgen las escuelas nocturnas, las de fines de semana, y empiezan a aprovecharse todos los medios que van surgiendo, ¿sí? Desde el cine, el teléfono, el telégrafo, la televisión, el radio, y ahora todos los avances que tenemos tecnológicamente. Entonces, esto ha hecho que se diversifiquen más y se complejicen más, pero al mismo tiempo, sobre todo, no todo desde ahí, pero sí tuvo un gran acelere con el COVID, donde muchas instituciones dedicadas a la educación áulica presencial tuvieron que acudir muchas veces de manera improvisada a, a modalidades no áuricas, o sea, no encerradas en las aulas escolares y utilizando todas las tecnologías disponibles y las modalidades abiertas a distancia, en línea, en todos los digitales. Incluso de repente a todos se le llamó educación a distancia, aunque en algunos casos no eran más de que montarse en una plataforma para gestión del aprendizaje o estar dando clases a través de Zoom, ¿sí? Y a eso también se le llamó educación a distancia, que desde luego que es una visión muy limitada. Bueno, dentro de esto, ahora vemos como tres tendencias, ¿no? Quienes ya se están mejor montando en la educación en línea, en la educación en entornos digitales, quienes con el temor de seguir trabajando en esquemas que no entienden y tienen miedo a perder el control, están prefiriendo regresar a las aulas. O sea, regresar a los esquemas tradicionales de meter los programas académicos en departamentos, en escuelas, en facultades, en los salones de clase y ver todavía con recelo y temor las modalidades que van más allá de los tiempos y los espacios y los modos escolares. ¿Sí? Y entre estas dos tendencias está esta tercera que diríamos la convergencia de las modalidades, o sea, buscar cómo combinarlas. Y a esta combinación se le ha puesto un sinnúmero de nombres. Sí, se habla de injertos, de hibridalidades, de mixturas, de, bueno, un montón de nombres que le ponemos, que si bimodales, multimodales, transmodales, bueno, se le pone una infinidad de nombres, no siempre muy afortunados. Bueno, yo pensando en este tema, no es que tenga las respuestas, pero he visto que estas son algunas de las preguntas que más se están haciendo, por lo menos en los sitios en los que he accedido y las personas con las que he tenido contacto durante por lo menos estos años, desde el 20 para acá, desde la pandemia para acá. Una pregunta es, ¿cómo comprender la educación de manera amplia y restringida en su institucionalización académica? O sea, como que aquí sigue habiendo confusión entre lo que es la educación y lo que es la academia. Aquí hace como falta tener claridad que una cuestión es la educación como ese proceso histórico total, complejo y relacional que cubre todos los espacios, tiempos y situaciones de nuestra vida. Y otra cosa es cómo se le restringe en las instituciones académicas, se le restringe a ciertos espacios, generalmente aulas, pero también laboratorios, talleres, pero con espacios muy delimitados. Se les restringe también en horarios y calendarios, o sea, solamente estos meses, estos días, estos horarios se dedican al aprendizaje. Y derivado de esto también los medios y los modos de enseñar. O sea, esto es muy importante porque incluso tenemos una secretaría a nivel nacional que se llama de educación cuando realmente es una oficina de control escolar. O sea, y el nombre de educación pública le sigue quedando grande, ¿no? Ahora, una segunda pregunta es, ¿qué caracteriza las modalidades que se derivan de estos modelos académicos? O sea, a partir de ese ideal educativo que generalmente está
en las constituciones. Por ejemplo, en México, en el artículo 3 está como el modelo educativo, el ideal educativo, cuando habla de una formación científica, cuando habla de una educación para la democracia, cuando habla de superar prejuicios. O sea, ahí el desarrollo armónico de las facultades del ser humano, ahí tenemos los principios filosóficos, la orientación social, las bases científicas. Pero luego derivado de eso, bueno, no siempre tan derivado porque no siempre se respeta lo que es en la Constitución, pero cada institución tiene su modelo académico. O sea, ese ideal educativo lo mete en un esquema, ¿sí? En institutos, en escuelas, en facultades, en divisiones, en departamentos, en centros universitarios. Bueno, ahí lo tiene que meter ahí en un esquema organizacional, donde ese ideal educativo generalmente se limita mucho. O sea, muchas de las cualidades se pierden porque se tienen que meter en un esquema burocrático. Ahora, eh, con base en ese modelo académico, surgen diferentes modalidades. Por ejemplo, en el caso de la Universidad de Guadalajara lo podemos ver, ¿sí? Lo que era el sistema de universidad virtual tenía una modalidad 100% en línea. El SEMS tiene una modalidad así intensiva, escolarizada para educación media superior. Las enfermeras tienen otra modalidad donde combinan sesiones presenciales con la distancia. La licenciatura para la docencia del inglés en ciencias sociales tiene otra modalidad. El Centro Universitario de Valles y del Norte también tienen sesiones presenciales mezcladas con educación en línea. Y así tenemos una gran diversidad de modalidades. En la UNAM tenemos otra modalidad derivada de su modelo académico. Tenemos diversas modalidades también. Por ejemplo, incluso la UNAM separa educación abierta, educación a distancia y educación en línea. Bueno, cada institución se ven diversas modalidades académicas. Ahora, estas modalidades, ¿hasta qué punto hay convergencia entre ellas? ¿En qué pueden unirse? Porque hasta ahorita todavía marchan por su cuenta. O sea, así como de las modalidades académicos, cada uno marcha por su cuenta, luego las modalidades también, cada uno marcha por su cuenta, aunque ahora hay una fuerte tendencia a combinarlas, a mezclarlas, ¿sí? Y a crear nuevas modalidades. Una de esas modalidades es la individualidad. O sea, ¿pero en qué consiste? Bueno, aquí parto yo de la opinión de que la individualidad no es cualquier mezcla, porque también eso estamos viendo, que si en una escuela tienen los alumnos un curso en línea, luego a otro, al rato tienen uno en el salón de clase, le dicen que es híbrido. No, no cualquier revoltura es individualidad. Yo creo que este es un concepto que hay que tener muy claro. Estas serían las preguntas claves. Voy a tratar de avanzar un poco más rápido para que tengamos tiempo de platicar. Ahora, entre los conceptos, yo creo, puede haber muchos más y puede algunos no serlos, pero desde el punto de vista de mis limitados conocimientos y experiencia, yo he visto que hay que tener claros estos conceptos. Algunos de ellos ya los platicamos. O sea, tener claro que una cosa es la educación, otra cosa es la educación escolar. Dentro de la educación, tener clara que una cosa son los procesos educativos esenciales, ¿sí? Como la relación con el conocimiento, la construcción colectiva de aprendizajes, o sea, y otra cosa son las circunstancias donde suceden, o sea, en qué tiempo suceden, en qué lugar suceden, en qué contexto organizacional suceden. Y esto es muy importante porque muchas veces cuando decimos que cambiamos de modalidad, a veces solo cambiamos las circunstancias y las tecnologías, que es el otro concepto, pero no se cambian los procesos educativos esenciales. En este caso, cuando la individualidad había que entenderla cuando se hibridizan los procesos educativos, no solo las circunstancias, pero cada quien hibridiza lo que está a su alcance y posibilidades. Los otros conceptos que son muy conocidos, pero no hay que perder de vista, es la educación abierta, que más bien se distingue por la flexibilidad en su organización, en los criterios de admisión, en la flexibilidad de sus tiempos, en la diversidad de los espacios donde sucede. En cambio, la educación a distancia está enfocada a, 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 a,
podríamos decir, a propiciar los tiempos adecuados y los espacios, sobre todo los espacios adecuados que debe haber entre quienes participan en un proceso educativo en la institución. Yo no digo superar, eliminar distancias, no, las distancias siguen existiendo, sobre todo las distancias sociales, generacionales y de otro tipo. Ahora, es muy común y desde mi punto de vista eso le da mucha flexibilidad, combinar la educación abierta con la educación a distancia, aunque también se combina la educación abierta con la escolar o la educación a distancia con la escolaridad. Por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara es muy común que haya educación a distancia, pero escolarizada, porque está sujeta a horarios y calendarios y a sistemas de control escolar copiados de la escolarización. Otra cosa es esa educación en entornos digitales, que también puede ser la misma educación áulica, pero también la educación abierta, la educación a distancia. O sea, no es que sean, no son excluyentes, ¿sí? Y de paso, yo creo que de acuerdo a estos análisis estructural del lenguaje, nos debe quedar claro que ningún concepto por sí mismo se explica. Generalmente un concepto se explica en relación con otros. Por ejemplo, no podemos hablar de educación abierta si no entendemos lo que es la educación áulica o la educación escolar. O sea, tampoco podríamos hablar de modalidades híbridas si no se habla de la educación a distancia y de la educación en entornos digitales. O sea, ningún concepto por sí mismo se explica. Siempre existe esto que podríamos llamar un rizoma conceptual. Son unos conceptos se explican en relación con otros. Y anoto al final las mediaciones pedagógicas, no entendidas como docencia, a veces no. Las mediaciones pedagógicas son todas esas relaciones, esa reciprocidad que se da entre quienes aprenden y quienes les ayudan a aprender, sin perder de vista que también aprenden los que enseñan y también enseñan los que aprenden. Ahora, esto no se asusten, no vamos a explicar cada uno. Nada más se me ocurrió poner aquí un montón de nombres, que puede haber muchos más, de los diferentes denominaciones que le damos a las modalidades: semiescolarizados, bimodales, multimodales, transmodales, híbridos, escolarizados, presenciales, intensivos, disruptivos, digital. Bueno, en fin, ya ustedes podrían agregarle mucho más. Aquí es como, repito, porque creo que es muy importante, por lo menos desde lo que yo quiero explicar, tener claro esto. Una cosa son los procesos educativos esenciales y otra cosa son las circunstancias en que suceden. Ahora, lo interesante es ver qué relaciones e incidencias hay entre procesos y circunstancias. O sea, si los procesos tienen cambios según las circunstancias en que suceden, o si las circunstancias inciden en que los procesos sean distintos. O sea, esto puede cambiar de una situación educativa a otra. A veces que no cambian, se montan los procesos sobre las circunstancias y no sufren ningún cambio. En cambio, en otras ocasiones sí lo hacen. Y tener claridad entonces que en ocasiones las modalidades solo se definen por los cambios en las circunstancias, no en sus procesos. Por ejemplo, cuando hablamos de educación a distancia, a veces lo único que cambiamos fueron los espacios. O sea, que cada quien puede estar en un espacio distinto y desarrollamos las tecnologías y las estrategias para que sigan en comunicación. Pero no se modifican los tiempos, ni se modifican los modos, ni los sistemas de evaluación, ni los de control escolar. O sea, lo único que se hace es cambiar una circunstancia, pero lo demás sigue igual. Ahora, entre esos procesos educativos esenciales, que son diferentes, y aquí puse por lo menos estos cuatro. No es que sean los únicos, los puse como ejemplo. Por ejemplo, la comunicación y la interacción personal, que para mí es clave. O sea, la educación es ante todo comunicación. Por eso hay autores como Aparici, Fuentes y muchos que hablan de educomunicación. O sea, como también son dos conceptos que no podemos separarlos. Al comunicar educas y al estar educando se establece una comunicación que se da entre personas. Ese es un proceso educativo esencial, que puede o no modificarse con las circunstancias. Otro es al acceso a la información y la construcción de conocimiento. Expresión de lo aprendido, que a veces es evaluable, a veces es tangible y medido,
pero no necesariamente. Y el ambiente propicio para favorecer el aprendizaje. Las mediaciones tecnológicas, las pongo aparte, porque están enfocadas en esos procesos educativos esenciales, pero también procurar que sean las apropiadas para esa comunicación, para ese acceso a la información, para expresar lo aprendido y para propiciar ese ambiente favorable para el aprendizaje. Ahora, de estos aspectos, si ustedes ven, en todos siempre hay una relación. O sea, los procesos educativos son esencialmente relacionales. Aquí ponemos algunos ejemplos. Por ejemplo, como en el primer dibujo, puede ser una relación entre personas, pero también relación con el objeto de estudio. En el otro caso vemos cómo esa relación está mediada a través de las computadoras. Luego en otra vemos cómo es una relación directa entre personas. En la otra es una relación con el objeto de estudio a través de una tecnología, no necesariamente entre personas. Y otra es también, la última, una relación directamente con la realidad. O sea, en cada relación habría, y en cada combinación que hagamos, tenemos que ver qué pasa con esas relaciones. Desde mi punto de vista, una innovación educativa es significativa cuando se transforman esas interacciones, tanto en el interior del proceso como del proceso con otros procesos, en este caso hablamos de una trascendencia de esas interacciones, cuando lo aprendido trasciende la relación con la sociedad, con la comunidad, de todo lo que es posible. Ahora, y aquí es lo que habíamos que preguntar, en cada caso, ¿cuáles son las mediaciones tecnológicas más apropiadas? Esta es dentro de esa infinidad de mixturas, estas las saqué de lo que vemos que sucede en las instituciones más cercanas. No le pongo hibridación, no le pongo mezclado, no le pongo tampoco el anglicismo de Blended Learning, porque el nombre es lo de menos. Pero de lo que vemos, ustedes pueden identificar en la misma Universidad de Guadalajara y en otras universidades cómo se da esto. En unos casos, lo que se mezcla son los medios y materiales tradicionales con formatos digitales. Una cosa muy simple. O sea, se siguen utilizando libros, cuadernos, lápices, plumas, pero también formatos digitales. No necesariamente, aquí lo que estamos haciendo es mezclar los objetos. En otro caso, lo que se hace es que el mismo curso, por ejemplo, esto lo hacían en la docencia del inglés como lengua extranjera, que el mismo curso tiene fases o aspectos a distancia y presenciales. Por ejemplo, en esta licenciatura, unos meses trabajaban a distancia y luego tenían unas semanas de trabajo presencial. Esto todavía lo siguen usando, sobre todo las escuelas normales y otras instituciones, que unos meses trabajan en línea o a distancia y luego en las vacaciones se reúnen a trabajar presencialmente. En otros casos, en la misma carrera, unos cursos son a distancia y otros presenciales. Esto lo estamos viendo ya mucho en la Universidad de Guadalajara, ¿sí? Donde los estudiantes pueden ver que la mayoría de los cursos siguen siendo presenciales, pero algunos otros están a distancia. Aquí la situación es si el estudiante puede optar por tomarlo a distancia o tomarlo presencial, o si obligatoriamente ya están diseñados para tomarse en otra forma y no hay opción. Por eso el cuarto punto decía yo, programas donde puede optarse por tomar el mismo curso presencial o a distancia. Por ejemplo, cuando yo era profesor en el departamento de historia, el curso que a mí me correspondía, que era sobre tecnologías para el aprendizaje, sí, y sobre innovación educativa y tecnología para el aprendizaje, yo lo trabajaba a distancia y otra maestra lo trabajaba de manera presencial. Y ahí los estudiantes podían optar por una cosa u otra. Esa es otra manera de mezclar. La otra es que el calendario se divide en periodos a distancia y presenciales. Esto lo hacen en algunos centros universitarios todavía,
donde se decide, a ver, estos días vienen de la universidad y estos otros lo toman desde su lugar de origen. Claro, esto implica también que en partes, por ejemplo, como el Centro Universitario del Norte, deban tener muy buena conectividad en comunidades que están muy dispersas y a veces en sitios de muy difícil acceso a Internet. Otras son programas que son totalmente a distancia, que combinan fases independientes asíncronas con sesiones en tiempo real. Por ejemplo, hay una universidad española en línea, la UNIR, la de Rioja, que está totalmente a distancia, pero tienen sesiones, tienen clases o sesiones de estudio presenciales obligatorias, sí, síncronas. O sea, por lo menos tienen una clase semanal, así presencialmente, en línea, pero en tiempo real, aunque estén todos los cursos en línea. Bueno, así como vemos estas mezclas, de seguro ustedes tienen muchas experiencias más de cómo combinarlas. Al final de cuentas, lo que quiero plantear es que eh, modos, formas y estilos de combinación hay muchos y puede seguir habiendo más. O sea, tantos como la imaginación pedagógica y valentía para aventurarse en nuevas modalidades se pueden dar. Ahora, ¿en qué aspectos eh, habría esta convergencia de modalidades? Una puede ser en el acompañamiento docente. O sea, si el docente va a estar ayudando al estudiante de manera presencial o a distancia, en el estudio en equipo, en el acceso a la información, en la construcción social del conocimiento. Nosotros vamos, ahorita no habría tiempo de profundizar en cada uno, a no ser que ustedes luego quieran que profundicemos en uno. Pero en estos aspectos como en otro, vemos cómo se puede trabajar tanto en línea como de manera presencial o incluso con materiales tradicionales, aunque no sea educación a distancia en línea. Pero en todos estos casos se pueden manejar por modalidades separadas, pero también conjuntarse, ¿sí? En la expresión y socialización de lo aprendido, la evaluación formativa y certificadora, la trascendencia de los aprendizajes, o sea, cuando aplicamos lo aprendido, por ejemplo, como sucede o sucedía, no sé, en el SUB con la cartera de proyectos, ¿sí? Donde, aunque estaban trabajando en línea, ya presencialmente aplicaba lo aprendido en algunas instancias sociales, en que los dos necesitan espacios, o sea, pueden ser muy diversos en un caso, o muy flexibles los tiempos, pero todos necesitan de espacios y tiempos, en el uso de mediaciones tecnológicas y en su institucionalidad. O sea, no necesariamente la educación toda, pero sí, cuando hablamos de programas académicos, algo en que coinciden es que tienen una base, un soporte institucional. Ahora, la idea es también, entonces, bueno, a ver, si vamos a hibridizar, incluso tomando el concepto biológico de la que es la hibridación, a ver, ¿qué tomaríamos de unas y qué tomaríamos de otras? O sea, generalmente las hibridaciones son para superar debilidades y para aprovechar fortalezas. Por ejemplo, los limitantes de la educación áulica, lo que hay que superar con la educación a distancia. Son los espacios áulicos, los tiempos determinados, la dependencia docente, la tendencia a la homogenización, las trayectorias curriculares predeterminadas y rígidas. Esas son como barreras que impiden que se expandan las posibilidades de la educación áulica. Y también la educación a distancia tiene limitaciones que habría que superar. Por ejemplo, espacios, escasez de espacios, limitación de áreas de conocimiento, las brechas sociotecnológicas, la fragilidad tecnológica, la necesidad de espacios de práctica. Bueno, tiene muchas limitantes la educación a distancia, pero también tiene sus fortalezas cada uno. Por ejemplo, la educación áulica tiene la fortaleza de los espacios, la posibilidad de la convivencialidad en tiempo real, los laboratorios, los docentes expertos en hacer el conocimiento,
Pero también la educación a distancia tiene la ventaja que puede suceder en cualquier lugar, la flexibilidad de los tiempos, los horarios, la trayectoria curricular, el estudio independiente, hay que estar atenta a atender la diversidad, la libertad curricular, etcétera, y más. Bueno, al final de cuentas es nada más como plantear esto, de que, a ver, en esa combinación, ¿qué vamos a hacer para superar debilidades? Es como si estamos haciendo un híbrido de frijol. Realmente la nueva variedad trata de fortalecer lo que ya tiene una variedad, que puede ser la resistencia a las plagas, a las sequías, no sé, pero también eliminar las debilidades que puede tener la otra que se combina. Bueno, aquí es más bien como una infografía que sintetiza lo que les dije hace un momento. Ahora, ¿qué no perder de vista? Cuando estamos haciendo estas mezclas, entre las cosas que yo considero que no habría que perder de vista están estas 7, pero hay muchas más, desde luego, que ustedes podrían identificar. Uno, tener claro qué requiere presencia física, sea o no en las aulas. Ojo, cuando hablamos de educación presencial, no significa encerrarse en un salón de clase. Educación presencial también es estar en el laboratorio, en el taller, están haciendo prácticas agrícolas, estar recolectando, eh, está recolectando flores, hojas, raíces en un estudio en las carreras de biología. También es estar en el mar, sacando muestras de agua, no sé. O sea, lo presencial no hay que limitarlo a lo áurico, aunque a veces hay insistencia de encerrarlo en lo áurico, porque ahí es donde se pueden controlar las cosas. Pero siempre va a haber esta lucha entre la necesidad de control por parte de quienes dirigen las instituciones educativas y la necesidad de más libertad y creatividad en el aprendizaje por parte de los que quieren aprender. Y eso yo creo que es como una lucha de tendencias que siempre va a estar. Y también, entonces, ¿y qué puede suceder en entornos digitales? Pero cuando el entorno digital es solo para suplir la presencia, o también el entorno es digital porque se mejora el aprendizaje en el entorno digital. O sea, hay que verlo de las dos maneras, no solo como sustituto de la presencia, sino también como posibilidad de mejorar y fortalecer los procesos de aprendizaje. Otra cosa que no hay que perder de vista, estrategias que liguen los diversos entornos y procesos. O sea, que liguen tanto las circunstancias como los procesos donde sucede. Y definir qué corresponde a estudiantes y docentes. Esta es una individualidad que la perdemos. A veces vemos cursos diseñados supuestamente con un enfoque en el estudiante y sus aprendizajes, pero cuando ya vemos las instrucciones, todo lo decide el docente. O sea, el estudiante no decide nada. Ahí es donde hay que individualizar también los procesos, o sea, combinar, también mezclar qué deciden uno u otro y qué deciden juntos, ¿sí? Ahora, las condiciones de vida y para el estudio, o sea, hay que ver en dónde viven los estudiantes, en cuáles son sus condiciones, su acceso a los sistemas de información, sus posibilidades para estudiar, si tienen bibliotecas, si tienen que acceder a todos los recursos digitales en línea, o sea, los criterios para decidir sobre infraestructura y tecnologías y las implicaciones en la gestión organizacional. Esto lo dejo al final porque sin esto lo demás no funciona. O sea, ustedes pueden ver, bueno, ahí en el sur han tenido, ya no recuerdo cuántos, más de 30 congresos de educación a distancia. De seguro han pasado miles de propuestas académicas interesantes, pero no todas prosperan. Las que prosperan son las que tuvieron la suerte de tener una buena gestión organizacional. O sea, porque mientras se les encierra en las estructuras y modos de gestión organizacional de los sistemas áulicos escolarizados, pues ahí se mata su esencia lo podemos llamar modalidades alternativas a lo escolar. Por eso es muy importante no perder de vista que cualquier modalidad educativa requiere una estructura y una gestión organizacional ad hoc, o sea, que propicie eso. Ahora, hibridizando procesos. Aquí el reto sería
en varios aspectos, pero a ver, de esa, ¿cómo voy a extraer esa convivencialidad cercana que se vive en las aulas escolares tradicionales y aprovecharla para que se viva en los entornos digitales y en la educación a distancia? ¿Sí? Las relaciones entre las instituciones, por ejemplo, para los intercambios, la movilidad virtual, en fin, todo lo que se puede trabajar en línea, que hay mucha experiencia de cómo se hace en la educación presencial, pero también desburocratizarla, porque está muy burocratizada. Por ejemplo, a veces en las relaciones internas es más fácil hacer un curso en otra universidad que, que de un centro universitario a otro, o de una escuela preparatoria a otra. A veces las relaciones institucionales internas están tan burocratizadas. Entonces, a ver cómo eliminar eso. O sea, esta hibridación que ayude a superar esas debilidades y sacar lo bueno que tenemos. Por ejemplo, de las relaciones comunales. O sea, no ver la extensión universitaria como si solo la universidad es la propietaria de los saberes y ya como con un acto de caridad lo lleva a las comunidades. No, o sea, la comunidad también tiene mucho que enseñar. Incluso hay que verlo al contrario, ver la escuela como una extensión de la comunidad, no tanto la comunidad como extensión de la escuela. Y ver cómo se puede dar esta reciprocidad de saberes y desde ahí construir saberes nuevos. Eso, ahí sí estamos hablando de una hibridación. El acompañamiento docente, o sea, todas estas funciones que tiene el educador y la educadora para ayudar a que los estudiantes aprendan mejor. O sea, ayudarles en sus modos de aprender, en el entendimiento disciplinar, por ejemplo, en la dirección de sus investigaciones. O sea, esto, qué hacerlo, qué hacer en línea y qué hacer presencial. Por ejemplo, a mí me tocó como la mitad de mi vida en educación superior asesorar tesis de manera presencial y otra asesorar en línea. Y créanme que la asesoría en línea me resultaba mucho más apropiada, porque siempre tenía el documento y siempre había la relación entre los asesorados en su tesis para estar construyendo juntos el trabajo. En cambio, cuando era presencial, yo en un tiempo fui asesor de tesis en la Universidad de Guadalajara y las clases eran los viernes en la tarde, cuando en ese centro universitario, cuando menos veías estudiantes eran los viernes en la tarde. Entonces era difícil tener una sesión con ellos. Y cuando ya las asesorías fueron en línea, hubo un mejor acompañamiento. También en la evaluación formativa, sobre todo, aprovechar toda la riqueza que nos dan los medios de información y comunicación para expresar lo aprendido, ¿sí? Cómo el estudiante no solo lo puede manifestar a través de un examen escrito o de un examen oral y ya con preguntas prefabricadas, no. También puede haber una expresión libre y creativa de lo aprendido. Tal vez un estudiante lo demuestre lo aprendido en un sitio en la web, con una red social, eh, o tal vez haga una novela, una canción, no sé, pero no restringir los modos de valorar lo aprendido, porque generalmente los estudiantes aprenden mucho más de lo que la institución estableció en los contenidos curriculares. Y las mediaciones tecnopedagógicas, que esto sería otra hibridación, o sea, no entender las tecnologías solo como los aparatos. O sea, la tecnología no es el teléfono celular que ando cargando. La tecnología son los principios científicos que se aplican que se aplican en los programas que traigo en el teléfono. O sea, la tecnología hay que verla también como algo intangible, como una aplicación de principios científicos, pero también como una sistematización de la práctica. O sea, muchas de las tecnologías que hicieron avanzar a la humanidad como los molinos que movían el agua de los ríos, molinos de viento, la relojería, no sé, muchos, no surgieron de laboratorios ni de centros de investigación, surgieron de la sistematización de la práctica. Igual la pedagogía, o sea, cuando hablamos de una tecnología en pedagogía,
no se trata de la máquina de enseñar de Skinner. Ese es el aparato donde se aplican sus principios. No, también entender las tecnologías pedagógicas como los principios que se aplican derivándolos del conocimiento científico de las ciencias de la educación. O sea, ahí es donde hay que hacer esa hibridación de lo tecnopedagógico. En lo tecnológico como eso intangible que resulta de la sistematización de la práctica y de la aplicación de principios científicos. Ahora, sintetizando, entonces, aquí les puse varios ejemplos, así como para adornar la pantalla, de hibridaciones, ¿sí? Por ejemplo, los cítricos, hay infinidad de hibridaciones, pero también hay injertos. En la casa de mis padres había un árbol que mi padre quiso injertar y a final de cuentas el tronco inicial siguió produciendo naranjas agrias, pero también había otra rama que producía mandarinas, otra que producía naranjas, ¿no? El- También hay una hibridación en el maíz, o sea, revolver estas mazorcas de maíz, eso no es hibridación. Hibridación es cuando las sembramos y la espiga de uno hibridiza el jilote del otro y entonces surge una variedad nueva. Ahí, esto si lo aplicamos a lo académico, entonces habríamos concretar que la hibridación académica no se concreta en un producto terminado con una definición única, buena para todo y para siempre. Es un proceso permanente de indagación en búsqueda de una modalidad que resulte diferente y mejor de las que se mezclan para darle origen. Ese sería como, por lo menos mi punto de vista de cómo entendería la hibridación académica. Bueno, entonces, si ya nos ubicamos cada uno de nosotros en nuestros lugares donde estudiamos y trabajamos, me pongo así como esta pregunta. ¿Qué podríamos hacer en los siguientes casos para hibridizar? Con respecto a las relaciones personales, en las diversas dimensiones del aprendizaje, o sea, en la percepción, en la cognición, en la socialización, en el ambiente emocional para aprender, en la expresión libre de lo aprendido. ¿Qué podríamos hacer? En la docencia, entendida como ese acompañamiento docente, en el momento que decidimos con los medios, aunque todavía hay instituciones que primero compran los aparatos y después andan buscando qué hacer con ellos, cuando primero debe ser la necesidad académica y luego ver qué producto voy a fabricar o adquirir. En los criterios, métodos, instrumentos y procedimientos de evaluación, en la relación con la comunidad, en las relaciones institucionales. Y cuando digo relaciones institucionales me refiero a las relaciones internas, pero también a las relaciones de las personas con la estructura organizacional y a la relación entre diferentes instituciones académicas. O sea, claro que contestar esto no es para ahorita, es nada más así como para pensar qué se podría hacer en esos casos. Algunas reflexiones que yo creo que habría que tomar en cuenta es, y ya sintetizando, y ya como en la penúltima pantalla, ¿sí? Una, no definir modalidades a priori, no decir, vamos a hacer educación a distancia, y después buscar, o vamos a hacer una educación híbrida, o vamos a hacer educación transmodal o multimodal, y después tratar de ajustar la, la, la propuesta a ese esquema organizacional. No, porque entonces ya lo que hacemos es meterle una camisa de fuerza. No, primero hay que definir cada situación educativa concreta y desde ahí ya después le pondremos nombre. El nombre es lo de menos. Ahora, esas modalidades académicas, para decidirlas, hay que ver, al menos yo creo importantes estos 4 puntos. Las condiciones de vida y para el estudio de los participantes. O sea, es lo primero que habría que tomar en cuenta cuando pensamos en una nueva modalidad educativa. A ver, ¿es apropiada, es adecuada para esa persona donde vive y sus posibilidades de estudio? ¿Cuáles son los procesos educativos que habrán de vivirse? O sea, va a necesitar hacer investigación, trabajar en equipo. O sea, ¿qué es lo que va a hacer el estudiante o sea, qué actividades, qué experiencias de aprendizaje debe de vivir? Y hay que ver en cuál es la modalidad más adecuada. A las características del objeto de estudio. No es lo mismo estudiar la anatomía del conejo
que los principios de la filosofía griega y romana, o sea, cada objeto de estudio, para cada objeto de estudio de una manera distinta, y al perfil curricular deseado. Esto se me hace muy importante, porque ahorita estamos viendo que casi no hay carrera que no requiera el trabajo en línea. Y algunos son completamente en línea. Yo casi la mayoría de la gente que conozco, que antes trabajaba en oficinas, ahora trabajan desde su casa. Ahora, si su trabajo o va a ser generalmente y usualmente en línea, pues qué mejor que ya estudie también en línea, ¿no? Entonces, como que no hay que perder de vista eh, estos aspectos. Y comprender la individualidad como una convergencia de modalidades académicas. Tener claridad en el por qué y para qué de la hibridación académica. O sea, ¿por qué vamos a hacer esta hibridación? ¿Es para sustituir lo que hacíamos? ¿Para mejorar lo que hacíamos? ¿O queremos que así vamos a gastar menos o ganar más? Por ejemplo, ahorita ha prosperado mucho esto como negocio también, pero hay que tener bien claro por qué lo vamos a hacer. Por eso estoy pensando que este lo había puesto antes. Bueno, luego lo acomodo. Ahora, el resultado de una hibridación debe ser diferente y mejor que las que lo originaron. Eso no hay que perder de vista. A ver, ahora ya trabaja una modalidad híbrida. ¿Aprenden mejor los estudiantes? ¿Tienen más sentido? ¿Es más significativo el aprendizaje? O sea, ¿qué se ganó con eso? O sea, además de ser distinto, ¿es mejor que lo que estaba haciendo? Y luego esta frase de Albert Sangra me gustó porque eh, tiene mucho que ver con esa manera de mezclar las modalidades. Hay que ligar la presencialidad y la virtual entre sí, de manera que cuando convenga, las dos fluyan con absoluta naturalidad. O sea, no hay que verlas como algo separado. Si yo estoy centrado en los procesos educativos esenciales, ya de manera natural que el estudiante vaya de una modalidad a otra. De ahí mi, mi mi manera de pensar que los dictámenes de las carreras profesionales no deberían de decir qué modalidad debe tener. O sea, que se dictaminen los procesos educativos esenciales, los contenidos y esos procesos. Pero ya la modalidad ya se adecuará de acuerdo a las condiciones de vida y para el estudio de los que van a participar. Ahora lo vimos con el COVID. Decenas o centenas, o tal vez miles, en todo el país de carreras que estaban dictaminadas como escolarizadas, a la hora de la hora se ofrecieron en línea o en una sinfín de combinaciones. Bueno, para terminar y esperar platicar con ustedes, se me ocurrieron estas 4 preguntas. Pero a mí, ojalá ustedes me las contesten. Y ojalá si ustedes me hacen algunas, yo pueda contestarlas. Lo importante es conversar sobre esto. Ahora, pensarlo así de manera personal. En mis situaciones educativas concretas, o sea, en mi modo de trabajar o de estudiar ahorita, ¿qué convergencias encuentro entre las diversas modalidades académicas? Segundo, ¿cuál sería el entorno presencial o digital idóneo para cada dimensión del aprendizaje? Por ejemplo, una dimensión del aprendizaje es la percepción. Generalmente tenemos más presente las percepciones auditivas y visuales, pero también hay percepciones que las tenemos interiorizadas, ¿sí? Y también hay que evocar esa, o sea, percibir lo que tenemos ya interiorizado y traerlo a los aprendizajes nuevos. Y también hay que esos sentidos que nos tienen que ayudar a evocar otros sentidos, el olfato, el gusto, ¿sí? el, el tacto, o sea, todos esos otros sentidos no están perdidos en las dimensiones del aprendizaje. Y, y cuál es lo más adecuado en los procesos de cognición. Tal vez ya con todas las tecnologías y la inteligencia artificial, lo idóneo para la gestión de la información y el conocimiento puede ser la inteligencia artificial.
pero para que ese conocimiento sea interpretado, ahí pueden tener que ver otras cosas, ¿no? Más personales, o también para la toma de conciencia. Eso va más allá de la inteligencia de la inteligencia artificial. Ahora, ¿qué convergencias puede haber en un ambiente híbrido de aprendizaje? O sea, ¿qué combinaríamos? ¿Qué se les ocurre de acuerdo a su práctica? ¿Qué podrían retomar? Y por último, ¿qué cualidades buscaría en un modelo académico híbrido que recupere las ventajas y supere las debilidades de las diversas modalidades? Bueno, hasta aquí sería así como esta introducción a este diálogo, y dejo de compartir para esperar que platique. Miren, ya son 25, empezamos 9 y ya son más. A sus órdenes. Gracias, maestro Manuel. Pues tenemos la mano del maestro Gerardo Varela, que quiere participar. Adelante, Gerardo. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Doctor Manuel Moreno, gracias por compartir sus conocimientos y invitar a estas reflexiones. Pues yo más que nada digo, están muy interesantes, sí, sí, estoy pensando en muchas de ellas, pero precisamente mi pregunta va en torno un poco a esta, eh, como precisamente esto que estamos viviendo como institución. Finalmente, ciertas políticas que podría decirse que son presiones externas que se manifiestan en, en, en situaciones concretas, han llevado, por ejemplo, pongamos a SEMS, ¿no? SEMS era totalmente presencial, ¿sí? Y después de pandemia, y de hecho como estrategia dentro de pandemia que aceptaron a todos los estudiantes, que no hubo ningún rechazado, siguieron precisamente esto como una política educativa, y ahora cuando regresaron, los espacios eran totalmente insuficientes. Entonces, llevaron precisamente, dijimos, no, pues hay que hacernos híbridos, pero no se ha definido bien qué tipo de hibridación y sigue existiendo esta parte de que hay un exceso de estudiantes en cada espacio educativo y todavía como que yo siento que no se acomodan estos aspectos. Y cuestiones parecidas en los centros universitarios, pero en diversas magnitudes, porque aquí precisamente nuestro entorno institucional prácticamente hace que cada espacio educativo tenga su propio modelo educativo a su interpretación, ¿no? Entonces, Sí, 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 así es. Ahora, en SEMS ya tenían una experiencia. O sea, en SEMS no todo era 100% en línea. Tenían ya un programa semiescolarizado que lo trabajaban en cada preparatoria. Entonces ya tenían ahí un equipo que estaba trabajando en línea ciertos cursos, aunque no era totalmente en línea. Tenían apoyos presenciales en las escuelas preparatorias, era más bien como un modelo semiescolarizado intensivo, ¿sí? Tenían esa experiencia. Ahora, una de las cosas que la mencioné unas 2 o 3 veces es la cuestión de la gestión organizacional. Es que si es necesario cambiar, por ejemplo, eh, y esto ya lo platicaba yo hace 2 días con personas de la UNAM, les decía, sigue esa aberración de que haya una oficina que le llaman control escolar. O sea, el mismo nombre ya te está predisponiendo al control, no a facilitar. Imagínense con que en lugar de pensar en control escolar, y al final de cuentas lo que controlan son los tiempos, los espacios, los modos, y a la gente que trabaja en esos espacios, en esos tiempos y con esos modos. En lugar de eso, la instancia se enfocara a una especie de acompañamiento en las trayectorias curriculares. Eso también le dio seguridad. O sea, las oficinas de control escolar
están establecidas para darle seguridad a la institución de que la gente está estudiando en esos espacios, en esos lugares, que está aprobando esos contenidos que están establecidos curricularmente, pero, no, pero lo más importante que sería el acompañamiento de la trayectoria, también les daría mucha seguridad, pero ya no visto desde el control, visto desde el acompañamiento. A ver, tú estudiante te inscribiste, desde este momento te voy a ayudar a aprender. Y yo llevo el registro de lo que vas aprendiendo, cómo lo vas aprendiendo, hasta que egreses. O sea, se tendría la misma seguridad, pero ya sin el enfoque del control. O sea, más bien con un enfoque de seguimiento curricular que también le da la seguridad que quiere esa oficina y también le daría seguridad al estudiante de sus procesos, pero sería un acompañamiento compartido, ¿sí? Ahora, así como en ese caso, se requiere de adecuar la gestión. Por ejemplo, esto de las prepas. En ese sentido hubo una propuesta en la UNAM, a final de cuentas no sé si la aprobaron. Por ejemplo, el, el, nosotros tenemos, lo que pasa es que yo hace 8 años que me jubilé y temo decir cosas que a lo mejor ya no son. Pero, por ejemplo, cuando yo trabajaba como profesor en el departamento, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales en Historia, yo veía aulas para 40 que podrían tener más de 40, o preparatorios que tenían 50 estudiantes en un espacio de 40. Pero también en el mismo Centro Universitario de Ciencias Sociales había un aula de 40, ¿sí? Donde había 10 o había 5. O había unos auditorios que a veces se presentaba un libro en un auditorio donde cabían cientos y había 10 personas presentando el libro y otras 10 en la primera fila escuchando, ¿no? O sea, hay como un desperdicio de espacio, porque también tiene que ver la gestión organizacional, tiene que ver con la arquitectura escolar. O sea, se siguen haciendo aulas al estilo del siglo XIX, que son así como homogéneas, son para homogenizar, para que quepan el mismo número de estudiantes en todas, pero a veces se carece de espacios pequeños para asesorías personales o de grupos pequeños, o para cursos que podrían ser compartidos hasta por 500. Por ejemplo, un asomo a esto es lo que han llamado en algunos centros universitarios aulas ampliadas, o el diseño de las aulas del Centro Universitario del Norte o de Valles, que ya por lo menos no son esas aulas cuadradas con todos los asientos viendo hacia adelante y luego todavía como el Centro Universitario de los Altos, una plataforma para que el profesor esté más alto y los demás con butacas fijas atornilladas al suelo, ¿no? O sea, la arquitectura escolar tiene que ver mucho con la gestión, con la gestión de las mediaciones pedagógicas, porque las restringe, las limita. Bueno, en ese sentido, es que sí se requiere de una gestión, de una estructura organizacional diferente. O sea, no podemos seguir metiendo nuevas modalidades en esquemas organizacionales del siglo XIX. Y no estoy exagerando. O sea, este modelo viene de la revolución industrial. Ahí, cuando la revolución industrial empezó a producir en serie y vieron que les iba muy bien, luego eso lo quisieron copiar las escuelas. Y ahora hay gente que dice que estamos en la sociedad de la información y el conocimiento y que la cuarta transformación digital, la cuarta revolución digital, o la quinta, no sé en cuál va, pero el modelo escolar sigue siendo el del siglo XIX. Eso de las facultades fue un invento de los tiempos de Napoleón, ¿sí? Cuando se reformó la Universidad de París, allá a principios del siglo XIX, se establecieron estas escuelas y todo, que fue el modelo francés, y después de casi 200 años se sigue replicando. Después a Humboldt se le ocurrió basarlo más en la investigación, no tanto en la profesionalización, y fue cuando se crean ya los institutos de investigación, los departamentos, incluso la departamentalización es otro modelo que viene desde allá. O sea, el siglo XX
no modificó en su esencia las estructuras universitarias. Incluso tenemos esquemas desde la Edad Media. O sea, como los exámenes profesionales se hacen igual que se hacían en Salamanca y en Bolonia en los siglos XIII y XIV. No crean que exagero, revisen la historia de la educación superior. Y ese es un problema, o sea, el que no se ajustan las estructuras organizacionales a las modalidades educativas que se quieren avanzar. Ahora, volviendo a la pregunta inicial, perdón, me extendí mucho, pero es que se pueden aprovechar muchos los espacios. Por ejemplo, una pregunta que se podrían hacer es, a ver, de todos estos cursos, ¿cuántos espacios puedo liberar con educación en línea? Precisamente pensando en esta hibridación, ¿sí? Si yo tengo dedicada esta aula para 40, a ver, estos estudiantes, viendo sus posibilidades de estudio, sus deseos de estudiar en línea, sus lugares de residencia, etcétera, a ver, ¿quiénes de estos 50 optan por tomar el curso en línea? Bueno, es que lo tomen en línea. A lo mejor son 10, a lo mejor son 15, a lo mejor son 20, pero ya me quedan ahí 20 espacios. Pero para esto sí se requiere como transformar los modos de inscripción escolar. O sea, sí se requieren cambios en la gestión académica. Y la gestión académica no es solo académica, también es administrativa. Pero sí es posible, ojalá eh, lo pudieran hacer. No, no es difícil, no es difícil. Es nada más cuestión de imaginación y de voluntad política para hacer las cosas. Bueno, ese es mi punto de vista, no sé. Perdón, creo que me extendí mucho eh, y, Gracias, doctor. y ni siquiera sé, Gerardo, si contesté lo que preguntabas. A ver. Sí, en parte, digo, fundamentalmente es qué estrategia seguir ante precisamente una universidad como tan hecha a sus propios feudos, ¿no? Porque interpretación del modelo educativo es de una parte en una prepa, en otra prepa es distinta. No sé, yo, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que en Prepa 9 tienen un bachillerato bilingüe, y eso fue porque ellos impulsaron eso, ¿no? Entonces, esas diferentes como interpretaciones, gestiones, eh, y precisamente sigue existiendo el mismo problema. Estamos desperdiciando recursos y ofreciendo una educación no tan apta eh, hacia la política que se definió de cero rechazados, ¿no? Sí, mira, yo creo que eso que tú dices estás dando en el clavo. O sea, yo no sería partidario de hacer estos cambios de manera masiva y homogénea en toda la universidad. Es como alguien una vez que dice, es que la educación híbrida debe ser 50% así, 50% así. No, no hay que establecer, no hay que establecer porcentajes ni medidas restrictivas desde el inicio. Lo que tú dices, a mí me parece más adecuado. O sea, los cambios que se han hecho en las instituciones que yo he trabajado, y durante 60 años fueron muchas, nunca prosperaron las que se hicieron desde la cúpula y de manera obligatoria para todos. O sea, las que más a lo largo prosperaron fueron las que empezaron pequeñas y fueron creciendo. Como eso que tú dices ahí de la Prepa 9, como algo que están haciendo también en el Poli Matute, allá en Belénes. También yo el otro día estuve platicando con unos maestros de Tlajomulco que están haciendo propuestas muy interesantes de educación dual, ¿sí? Donde comparten los tiempos entre los campos de trabajo y donde están ellos. Por ejemplo, en el Centro Universitario de Ciudad de Guzmán ya publicaron 2 libros sobre modelos híbridos de aprendizaje. Pero o sea, yo creo que aquí hay mucha gente en la universidad que está pensando esas soluciones y lo está haciendo, pero a veces se quedan muy limitadas. Yo creo que habría como que retomar esas experiencias, apoyarlas y compartirlas. Pero yo creo que como ese modelo que dice la 9, ojalá se extendiera y se compartiera con otros. Como que hace mucha falta cuando hablamos de una red que ya no solo sean hilos que penden del centro, sino que entre esos hilos que penden del centro
se vayan tejiendo unos hilos con otros y se conviertan en una auténtica red universitaria. Yo creo que ahí incluso, eh, no sé, quisiera estar más enterado de lo que está pasando últimamente, pero, pero yo creo que, de acuerdo a eso que tú propones, yo creo que desde ahí hay que construir las redes. Ustedes mismos tienen experiencias en gestión cultural y en otros campos, donde se empezó así con una pequeña relación con otra universidad y luego después se agregó otra y otra y otra, y ya se han formado redes a nivel latinoamericano, nacional y global muy interesantes. Yo en eso creo mucho, en proyectos pequeños, pero que tengan claro hacia dónde van, en qué dirección van y la posibilidad de compartir y tejer redes para que desde ahí crezcan. Yo de esto he visto crecer muchas, por ejemplo, así creció lo de CUESAD, que empezaron con 7, ahorita no sé en qué quedó lo de CUESAD, pero hasta donde yo me quedé todavía eran muchos, pero empezamos 7 universidades y desde ahí creció. Bueno, esa sería mi propuesta. Ojalá eso que está haciéndose en la 9 y que está haciéndose en muchas prepas y centros universitarios prosperara. Y sí, sí se puede que la universidad admita muchas más estudiantes, si se abren esas posibilidades y, no se, y se abren las opciones. Yo estoy seguro que muchos estudiantes, si se les diera la opción, por eso decía que una de las posibilidades es eso, que los estudiantes opten, que todo esté en diferentes modalidades y haya la posibilidad de optar de cómo tomar cada curso, ¿no? Y de que se intercambien créditos. Bueno, perdón, ya me quedé Gracias, gracias. con Varela. Muchas gracias, maestro. Tenemos una pregunta del doctor Rafael Morales, en la que nos pide si puede describir la hibridación de cursos en instituciones educativas como las universidades, con cursos en plataformas educativas como Coursera. O sea, si estos, quiero entender esta parte final, como hibridación de modalidades. Pues mira, en Coursera, si vemos, y como les decía, yo entiendo la hibridación, a veces la entendemos solo como compartir tiempos de uno y de otro, espacios de uno y otro, tecnologías de uno y otro. Esto sucede en Coursera. O sea, se da esa posibilidad. Por ejemplo, un curso que nosotros dimos en Coursera es se llama Otras formas de aprender historia. ¿Sí? Hubo sesiones presenciales, incluso la, los grupos, mejor los formamos en el Facebook. La gente o sea, nos salimos de la plataforma de Coursera, lo hicimos en Facebook. Otras lo hicimos, lo combinamos en tiempo real y también en aquel curso que llamamos Multimediaciones para el aprendizaje de la historia. Incluso se publicó un libro de papel que antes se había publicado digital y luego se hizo con base en una novela que nos grabó esta Ofelia Medina, que era una novela histórica, y se fusionó con sesiones presenciales cara a cara y sesiones presenciales en línea en tiempo real. Ahí se hizo una combinación de todas las modalidades. Por ejemplo, en Coursera yo veo una posibilidad es en los procesos de evaluación, ¿sí? Muchas veces donde los estudiantes han desertado, porque a veces Coursera empieza con miles de estudiantes y acaban unos pocos, y a veces donde han desertado es en los procesos de evaluación recíproca, ¿sí? Donde unos estudiantes tienen que unos se evalúan a otros. Ahí como que al estar en diferentes lugares no logran organizarse y se van cayendo los grupos también en la parte de la evaluación. Pero para mí Coursera, como lo estuvo trabajando también la UNAM, en el sub no me tocó ver lo de Coursera, cuando yo me retiré, no sé, no se había extendido tanto en el sub, pero sí se estaba trabajando en la UNAM y me tocó ver experiencias en la UNAM. Y ahí sí es la plataforma de Coursera, sí es una buena posibilidad para una hibridación. O sea, qué bueno que mencionaste la plataforma, porque la plataforma no necesariamente es electrónica. Un aula puede ser una plataforma. O sea, una plataforma es desde dónde te lanzas, así como vimos ahora en los clavados de los olímpicos, ¿no? O sea, una plataforma no es para quedarse ahí sentado,
que a veces eso sucede con los LMS, ¿sí? Como tipo Blackboard o Classroom, que es una plataforma donde te quedas sentado en la plataforma. Eso no. Si vemos Coursera y otras plataformas como un lugar de lanzamiento, claro que es una buena plataforma para lanzarse. O sea, hacer la individualidad se puede, yo veo tres maneras, hay muchas, pero ahorita les diría tres. Una, tú puedes individualizar desde el aula tradicional y de ahí empezar a hacer las mezclas y desde ahí crear una modalidad nueva. Pero también puedes hibridar desde un curso 100% en línea. Por ejemplo, lo que decíamos, desde el curso en línea, los estudiantes elaboran proyectos y de ahí se van a trabajar, hacen su trabajo en la comunidad y de ahí recogen información y la traen acá en línea. Ahí sí estás hibridizando los procesos de conocimiento, los procesos de investigación, estás hibridizando la socialización, que la haces tanto en un entorno presencial como un entorno en línea, pero también esa puede ser una plataforma. Y la otra es empezar de la nada. O sea, cuando apenas vas a diseñar un programa y desde el inicio tú decides qué procesos de aprendizaje, de acuerdo a los participantes y de acuerdo al objeto de estudio, y de acuerdo a todas esas condiciones que veíamos, cómo construir un modelo híbrido. O sea, sin que tenga un antecedente. En pocas palabras, el antecedente puede ser una plataforma de ladrillo, el antecedente puede ser una plataforma digital, tipo Coursera, o el antecedente puede ser nada más el conocimiento y las ganas de construir algo novedoso, ¿sí? Bueno, eso debería, no sé, Rafael, si quedó claro, pero lo expliqué lo mejor que pude. Gracias, doctor. Tenemos al doctor Daniel Montes también que quiere hacer una intervención de viva voz. Adelante, Daniel. Hola, buenas tardes, compañeros. Doctor Manuel, una pregunta. De acuerdo a su experiencia, para usted, ¿cuál considera a nivel licenciatura qué modalidad resulta más significativa para lograr aprendizajes? ¿Una educación virtual o una educación híbrida? Porque el estudiante en ocasiones dice la educación híbrida es cierto punto mejor porque tenemos el contacto de una u otra manera con el asesor. Pero, por ejemplo, los estudiantes que son foráneos y eso pues se les pone muy complicado. De acuerdo, doctor, ¿usted cómo ve esta situación? Ya, yo lo que soy partidario es de la diversidad. Por eso Mm. yo les decía hace un momento, lo ideal para mí sería no definir la modalidad de antemano. O sea, que sean, por ejemplo, la misma carrera, a lo mejor por necesidad o por gusto, alguien la va a cursar totalmente en línea. Y ya las necesidades presenciales vendrán de los mismos procesos que deba vivir. La, y tal vez alguien quiera tomarlo presencial, pero luego puede descubrir que hay cuestiones en línea que le pueden ayudar a reforzar lo presencial. Pero mi postura sería eso. Yo lo que le apuestaría es a la diversidad. O sea, que las universidades tengan sus cursos en algo que podríamos llamar una multimodalidad, que lo mismo te dé para trabajar cada modalidad en sí para ciertos propósitos, que combinar las cualidades de las modalidades para construir algo nuevo. Por ejemplo, tú no puedes trabajar, y tienes razón, el mismo curso para los estudiantes birráricas que para los que vivan acá en el country o en Andares, ¿no? O sea, como que hay diferencias. O sea, y además la trascendencia de la práctica. O sea, porque la práctica no solo porque necesitas practicar para aprender, sino porque hacia dónde va a trascender lo aprendido. Entonces, yo de antemano, ojalá dentro de estos cambios que están haciendo, los centros universitarios puedan tener esta visión. Yo veo en algunos centros como el norte, como el Q Norte, que entre menos estructurados estén, hay más posibilidad de que hagan cosas nuevas. Por eso casi siempre las innovaciones que se han dado en la Universidad de Guadalajara en los últimos 30 años
se dieron en las regiones o se dieron en áreas como el sistema de ciudad virtual que no tenía antecedentes. Pero donde ha sido más difícil hacer los cambios es en los centros universitarios más tradicionales. Aunque aún en estos hubo campos de innovación, como lo que hicieron las enfermeras en salud, lo que hicieron las trabajadoras sociales en el PUSH, ¿sí? O sea, siempre, por muy cerrada que esté la estructura, siempre hay opciones. Bueno, yo insisto, yo sería partidario de esa multimodalidad y de una individualidad, pero una individualidad no entendida con porcentajes fijos. No es lo mismo hacer algo híbrido para las combinaciones que puede hacer de modalidad un estudiante de Zapopan que uno de Mezquitic. Tal vez uno no puede, o sea, lo importante es que esta individualidad pueda suceder de acuerdo a las condiciones y posibilidades de estudio. Ujú. Bueno, esa sería mi postura. Muy bien. Gracias, doctor. Muy amable. Muchas gracias, maestro Manuel. Y yo quisiera retomar de estas intervenciones que el estudiante es el que está al centro de manera real en el ejercicio de la docencia. Y bueno, aquí tengo a Luz Arián que quiere hacer una aportación. Adelante, Luz Arián. Gracias. Bueno, de antemano, buenas tardes a todos. Algo que me pareció muy relevante del doctor Manuel fue lo que menciona, ¿no? Que es a partir de las condiciones materiales existentes donde deberíamos de partir. Y incluso me remonta a mi propia experiencia, ¿no? Yo trabajo en bachillerato con muchachos, ¿no? Con adolescentes. Les imparto historia de México, historia universal y ciencias sociales, ¿no? Y me remonta incluso que son las mismas condiciones materiales y cuando el docente pone atención a las mismas condiciones materiales del estudiante, se enfoca en las condiciones del estudiante, son las mismas condiciones que te derivan a hacer precisamente estas adaptaciones. Ejemplo, mis estudiantes, o sea, es casi incontrolable decirles no usen el teléfono, o al menos que se los quiten, pero resulta completa, ya implica una incluso como violación o de su intimidad. Es exigirles que lo dejen o quitárselos, ya para ellos emocionalmente, psicológicamente implica como esa transgresión hacia la intimidad, ¿no? De ellos. Entonces, lo que yo miré es que, ok, si el celular resulta ser un instrumento de distracción, entonces yo lo voy a utilizar, no lo puedo quitar, está ahí, entonces yo lo voy a utilizar para jugar, ¿no? Como un instrumento de educación y en vez de ser un instrumento de distracción, es un instrumento de educación. Y entonces lo apliqué de ese modo, ¿no? Pero fueron las mismas condiciones materiales de ellos las que me guiaron a hacer este tipo de estrategias, ¿no? Y resultó ser que las mismas condiciones tecnológicas me llevaron a nuevos modelos tecnológicos de aprendizaje, ¿no? Eso me remontó mucho lo que comentaba usted. Y una pregunta ya concretamente que le tengo, además de esta aportación, basada en experiencias, es que usted que había comentado, ¿no? Que tenía experiencia con respecto a también a departamentos de historia o de enseñanza de historia y estas nuevas modalidades de aprender, ¿cuál considera que me pueda como brindar ese tip, ¿no? ¿Cuáles son esas nuevas formas de enseñar historia que usted recuerda que fueron muy significativas, que Mira, realmente... empezando porque el curso, el nombre oficial del curso, el último curso que yo trabajé en historia, era Tecnologías Educativas e Innovación del Aprendizaje. Pero yo le puse otro nombre. Le pusimos Aprender Historia en Ambientes Virtuales. ¿Sí? Y, por ejemplo, te voy a decir, se me va una hora ahí. Pero espera, es que ese curso me gustó mucho. Este, una, en lugar de la docencia, como en primer lugar yo tuve la suerte de que me dejaron hacer lo que yo quería. Yo les dije, sí, y como no tenía la obligación de dar el curso, le dije, sí, lo doy el curso, pero déjenme hacerlo como yo quiero. Entonces, primero, cero docencia obligatoria.
O sea, como se acude a cualquier profesionista. Yo voy con un médico cuando necesito que me cure o con el dentista o con el oculista. No voy a ir obligatoriamente con él todos los lunes porque el oculista así marca su calendario, ¿no? Entonces, las horas, los tiempos de docencia los establecimos juntos. Por ejemplo, una al principio para el encuadre, fue presencial, ¿sí? Puede decir que fue una modalidad híbrida. Al principio el encuadre fue presencial. Y luego acordamos una sesión a la mitad para compartir avances de las propuestas. Y una sesión al final para poner en común lo aprendido, ¿sí? Como una especie de evaluación, pero la llamamos puesta en común de los aprendizajes. Yo esto luego lo escribí en un texto que así le puse como nombre, aprender ciencias sociales en ambientes virtuales, que luego le cambié porque hace un año me invitaron a dar una plática y le puse aprender aprender ciencias sociales en ambientes híbridos, ¿no? Si me mandas un mensaje, por ahí, esta Paula sabe mis datos, me mandas, te lo mando, a ver si te gusta. Bueno, esos 3 momentos los acordamos, pero también acordamos de que si necesitaban reunirse, que unos días podían ir a mi trabajo o podríamos reunirnos en cualquier lugar. O sea, así quedó establecida la docencia. A eso le llamamos una docencia significativa. O sea, que es una docencia libre, optativa, pero disponible. O sea, el profesor siempre está dispuesto. Eso sí sería una hibridación. Estamos hibridizando lo obligatorio con la libertad, ¿no? O sea, y esa fue una de las cosas que hicimos, esa docencia que le llamamos libre y significativa. Otro aspecto que decidimos fue el recorrido curricular. O sea, en lugar de hacer como hacen muchos cursos en línea tradicionales, de poner la entrega de las tareas todos los viernes a las 11:59, ¿sí? Cada quien diseñó su recorrido y cuándo iba a mostrar sus entregas. Sí, a ver, yo voy a hacer esto y estas van a ser mis entregas. Entonces no había entregas semanales, sino se iban haciendo entregas de acuerdo como lo iba indicando el proceso. Entonces se cumplía con el compromiso de estar mostrando evidencia del aprendizaje, pero con esa libertad. O sea, como una libertad en la trayectoria curricular. Una tercera, no te voy a decir 3, sino que se me va la noche. Una tercera fue dejar claro que una cosa es la evaluación calificatoria, la evaluación que te exige la institución, porque la universidad quiere que los alumnos aprendan lo que dicen el diseño curricular. Pero eso a veces resulta muy poco. A veces los estudiantes aprenden mucho más o cosas distintas a lo que dice el currículum. Acuérdense de cuando fueron estudiantes, fueron profesores. Pero esos aprendizajes extra no se recuperan, se pierden. Ahí quedan así como en el aire, nadie. Y por ejemplo, entonces, esto también lo apliqué, estos conceptos, en el último curso que di en el CUSEA, que era sobre teoría y práctica de la educación a distancia, que es esto que le llamaríamos expresión libre y creativa de lo aprendido. O sea, que aparte de demostrar lo que la institución quiere, que estas cositas, que sepas cómo, en este caso de la tecnología, cómo manejar esta página web, que el correo, que bueno, lo que estaba de moda en ese tiempo, sí, eso se cumplió de sobra, sin mencionarlo, porque no necesitas, la peor manera de aprender tecnologías es dar un curso de tecnologías. Lo mejor es que des un curso de cualquier cosa, la tecnología ya vaya implícita, sea parte de los instrumentos que se utilizan. Bueno, perdón, esto fue muy interesante. Mira, me acuerdo de que unos muchachos entregaron un trabajo con un ensayo tradicional, así escrito, muy lindo, ¿sí? Un formato. Pero otra muchacha hizo un video que le llamó Las Revoltosas, donde hizo una recuperación de las mujeres que destacaron en la historia de México, ¿sí? Revolucionarias como Leona Vicario, como José Ortiz de Domínguez, como esta señora Gertrudis Bocanegra, o sea, como esta otra, eh,
la de Yucatán, esta Emilia, la primera que fue diputada en México allá en los años 20. Bueno, entonces, y luego otro muchacho hizo a Frida Kahlo, la biografía de Frida Kahlo, pero con enlaces, hizo como una especie de micromuseo con toda la obra de Frida Kahlo, pero con enlaces a los museos donde estaba su obra. Bueno, otros hicieron un sitio web. Acá en el CUSEA alguien hizo como un repositorio de recursos para el aprendizaje del inglés. O sea, cada quien hizo lo que le dio la gana, pero el único requisito era que no sucediera en aulas escolares y que fuera una modalidad distinta a la educación áulica tradicional. De ahí en fuera, total libertad, ¿sí? Y claro, que usaran las tecnologías de la información y la comunicación para demostrar que habían aprendido lo que decía la propuesta curricular. Pero hay otras experiencias como esa de las multimediaciones para el aprendizaje de la historia, que luego se publicó un libro. La otra que trabajamos con México X, que es la que ya les decía, de otras formas de aprender historia. Y pues esas serían algunas, pero te puedo mandar algo si, bueno, mi correo por ahí apareció en la presentación, ¿sí? Pones profesormanuelmoreno.com y ya. Ah, no, profesor, hola, y luego @profesormanuelmoreno.com. Está bien fácil. Bueno, Muchas no sé gracias. si hubiera otra pregunta. Sí, tenemos una intervención más, maestro, que es de Diana Laura Lucas. Adelante. Diana Laua. Hola, hola, gracias, maestra Paula. Doctor Manuel, hablando de estos últimos temas que acaba de expresar, por ejemplo, yo trabajo con los docentes a nivel superior y muchas veces me he preguntado cómo podemos resignificar la práctica docente a partir de esta perspectiva, de hibridación, de modelos híbridos, porque me he encontrado la renuencia de docentes, quizá, como se les dice, ¿no? Inmigrantes digitales, algunos que no lo son, pero que rechazan la incorporación de las TIC para los procesos de aprendizaje. Entonces, ¿cómo podríamos resignificarlo? Mira, ahora yo estuve dando un taller con lo del COVID a un grupo de profesores de ciencias sociales y cuando hicimos la evaluación, un estudiante, un profesor, bueno, estudiante en el taller, profesor en el curso, me acuerdo que dice, yo aprendí que soy capaz de hacer cosas que no sabía que podía hacer. O sea, siempre se estuvo resistiendo al uso de las tecnologías, pero como lo obligaron, pues entonces tuvo que aprender y de repente le gustó. Lo que pasa es que tenía miedo. O sea, yo, por ejemplo, muchas veces los profesores que han cambiado, eh, en algunas veces no han sido por disposición oficial. Por ejemplo, yo de los compañeros que tuve en la universidad como profesor, algunos fueron cambiando más bien por vergüenza. O sea, porque les daba vergüenza quedar mal con los estudiantes. Porque de repente los estudiantes le decían, profesor, le estoy hablando de hace más de 20 años, ¿sí? Eh, y había estudiantes allá, antes de que ustedes nacieran, allá como en el 94, 95, que le decían al maestro, maestro, ¿me da su correo electrónico para enviarle mi tarea? ¿Qué? Pero los maestros no sabían ni qué era eso del correo electrónico. Algunos lo que hicieron fue enclaustrarse en el autoritarismo, cerrarse. De todas maneras, en la universidad, si no haces las cosas que debes hacer, no te quitan el trabajo. Ahí siguen. O sea, no hay ninguna obligación de transformarte, ni de innovar, ni de estar mejorando tu práctica docente. Entonces, algunos lo que hacen es encerrarse en lo suyo. Pero la mayoría, sí, empezaron a tomar cursos para sacar su correo. En ese tiempo el de moda era Yahoo. Ustedes seguro que ni saben qué era Yahoo, ¿verdad? Son ya de las nuevas generaciones. Bueno, yo soy de los tiempos de Hotmail y de Yahoo y esos eran los más antiguos. Bueno, y luego después
había unos discos así flojitos, se llamaban floppies, que les cabía como un byte de memoria, no sé qué, pero no, les cabía cuando mucho, ni una canción les cabía. Bueno, entonces los muchachos llegaban con su floppy, después con su disquete, después con su disco, con su CD, entregando su tarea, y los maestros, los que les daba vergüenza, yo siempre recuerdo que cuando yo empecé a trabajar de profe, una maestra que era mayor que yo, le pregunté, oye, Amelia se llamaba, ¿qué método me recomiendas? Dice, mira, te recomiendo el método de la vergüenza. Si tienes vergüenza de quedar mal contigo y con los alumnos, vas a ser buen profesor. Pero si no tienes vergüenza, por más que aprendas, no vas a ser buen profesor. Yo creo que dile eso al profesor. Bueno, bueno, ya como estrategia, mira, de la experiencia que yo tuve en la Universidad de Guadalajara, los primeros profesores que empezaron a usar tecnologías fue porque ya de por sí son innovadores, que incluso empezaron a tener cursos en línea sin que se los pagaran, nomás por el gusto de hacer sus cursos en línea. O sea, para ellos fue un triunfo que allá casi en el año 2000, por fin la universidad aceptar que un curso en línea era tan válido como un curso presencial. Pero muchos profesores eran porque así eran de innovadores y no eran expertos en tecnología, eran enfermeras, trabajadoras sociales, profesores de lenguas, o sea, eran profesores de derecho, profesores de diferentes carreras que ya de por sí ya traen ese espíritu innovador. Otros lo hicieron porque cambió el reglamento de estímulos al personal docente y les empezaron a dar puntos a los que tuvieran cursos en línea o recursos multimedia en sus cursos. O sea, eso ya no fue así, ese ya no fue una motivación interna, fue una motivación externa, ¿sí? Ya fue porque querían un premio. Ahora, otros lo hicieron como los que trabajan en el sur, no todos, porque querían trabajar. Y, si no, y la única manera de tener un trabajo, pues era aprenderse al menos cómo funcionaba la plataforma y cómo ser profe en línea, ¿no? Porque ni siquiera necesitaban diseñarlo, porque había quienes les diseñaban los cursos. Pero así fue como fueron entrando. Y la experiencia que a mí me tocó. O sea, unos, porque ya de por sí hay personas innovadoras y que no le tienen miedo a lo novedoso. Otros, por los premios del reglamento. Los otros, porque era la única manera de tener trabajo. Y ya los del COVID fueron a fuerzas. Pero aún así hay gente que se resiste. Yo no perdería mucho el tiempo con ellos. Lo que sí sería es no presionarlos, que prueben con pequeñas cosas. Por ejemplo, a lo mejor no, si de repente los quieres montar en una plataforma, se van a asustar. ¿Por qué no empezar con pequeñas cosas? Por ejemplo, el maestro, por lo menos, grabe un video, o por lo menos, eh, el texto que hizo hay que digitalizarlo y se lo repartimos a los alumnos. O a ver, ¿por qué no un grupo de WhatsApp? Lo de WhatsApp es lo más fácil del mundo. Yo conozco gente hasta de 80, 90 años que tienen su grupo en WhatsApp. Por ejemplo, un hermano mío tiene 89 y está muy al tanto en Facebook, no en TikTok, ¿no? Ni en Instagram, pero sí está en Facebook y está en WhatsApp. O sea, y tiene 89 ya. El año que entra cumple 90. O sea, no es cosa de edad. Bueno, yo aquí sí les recomendaría que no los asusten. Pequeñas cosas. Y el WhatsApp es una cosa simple, muy fácil. Y ya desde ahí, a lo mejor ya se animan a entrar a toda la red. Lo importante es meter el pie en esas puertas que se cierran y poder platicar antes de que te aplasten el pie cerrando la puerta, ¿sí? Poder entrar y que se interesen así por pequeñas cosas. Yo por eso siempre soy partidario, como les decía, de empezar desde lo más sencillo y ya de ahí ver las posibilidades de ampliarse. Bueno, eso sería, de acuerdo a mi experiencia, lo que me parece más oportuno comentar. Muchas gracias, doctor. Excelente.
Muchas gracias, Diana, y muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Les recuerdo que vamos a hacer la grabación de la sesión, la editaremos y la vamos a publicar en el canal de la maestría. Y bueno, nos vamos con la última pregunta, maestro, si me lo permite. La doctora Nancy González nos lanza la siguiente. La que ¿Cuáles son los retos? Nancy, la que acaba de obtener un título de algo, no me acuerdo si era maestría, doctorado o ¿qué era, Nancy? Nancy, Hola, sí, maestro Manuel, yo misma. Acabo Ok. de obtener el nivel 1 en el SNI, maestro, para el En el siguiente SNI, año. me acordé que te vi en el Facebook, ahí muy contenta, dije, Sí, algo le dieron a Nancy, pero no me acordaba qué. Bueno, sí, el nivel 1, felicidades, maestro. felicidades. Muchísimas gracias, maestro. Gracias, muchas gracias. bueno, lo que pregunta Nancy es, ¿cuáles son los retos del diseño instruccional ante la multimodalidad? Mira, en primer lugar, yo le cambiaría ya el nombre de diseño instruccional, porque el diseño instruccional a veces cambia, o sea, te condiciona. Aquí hay un ser superdotado que da instrucciones a unos ignorantes que deben seguir esas instrucciones si quieren aprender. Eh, como yo, incluso por eso un área que en muchas universidades se llama diseño instruccional, ahí en el sub se llamaba diseño educativo, aunque oficialmente dicen que era diseño instruccional, pero yo más bien pensaría en el diseño educativo, o sea, que además puede ser compartido. Incluso, ahorita no recuerdo autores, pero algunos usan el concepto de diseño de experiencias de aprendizaje. Y cuando tú hablas del diseño de experiencias de aprendizaje, entonces también permite aprovechar las experiencias de aprendizaje del que quiere aprender lo nuevo del curso que estás trabajando. Miren, por ejemplo, cuando se diseñó la licenciatura, la nivelación de las enfermeras, no sé, a lo mejor Paula no se acuerda, si tú estuvo, bueno, cuando se diseñaron las maestrías del SUB y las licenciaturas de enfermería, de trabajo social, la maestría de esa de transparencia de datos personales, fueron los mismos que iban a ser estudiantes, participaron en el diseño de contenidos, también en el de seguridad ciudadana, porque muchos de ellos ya tenían aprendizajes muy valiosos, pero que no estaban validados institucionalmente. Entonces se platicó mucho con ellos para incorporar sus experiencias de aprendizaje, que algunas fueron validadas, certificadas, pero también para saber desde dónde partíamos. Y ellos mismos expresaron qué es lo que querían aprender. Eso es hibridizar. O sea, si yo estoy diseñando experiencias de aprendizaje de manera conjunta, donde se conjuntan los saberes de unos y otros, como dice Freire, entonces desde ahí ya estoy trabajando en esa modalidad, porque en el diseño de experiencias de aprendizaje se van diseñando también las tecnologías que se van a utilizar. Porque acuérdense que una cosa es el diseño curricular y otra cosa es la gestión curricular. O sea, si yo tengo un diseño curricular donde ya diseño no solo los contenidos, sino también quedan diseñadas los ambientes de aprendizaje, los instrumentos que voy a utilizar, y me queda claro que los mismos procesos de aprendizaje se convierten en contenidos, porque al final de cuentas no solo aprendo el contenido del currículum, también aprendo el modo de aprenderlos. Si yo todo eso lo conjunto y lo comparto con los estudiantes, ahí ya estoy dándole esa cualidad, esa individualidad al proceso. Pero yo empezaría por ahí, por un diseño compartido de las experiencias de aprendizaje. Incluso tú puedes tener, yo no sé ahora que se van a ir a otro centro universitario cómo va a suceder, pero en el SUB se utilizó ese sistema de que unos eran los diseñadores y otros los asesores, aunque también había asesores que diseñaban su curso y había diseñadores que asesoraban su curso.
Mientras que en los centros universitarios lo usual era que cada profesor diseñaba e impartía su curso, aunque la mayoría estaban, no todos estaban bien diseñados, pero pero ellos le llamaban diseño, le llamaban que era un curso en línea, ¿sí? Pero aunque ya el curso esté prediseñado, los cursos, por eso digo que los cursos en línea no deben de diseñarse de manera tan restringida. También debe haber un espacio de recuperación de aprendizajes. O sea, y en la recuperación de aprendizajes es una oportunidad para que quien va a asesorar el curso incorpore los saberes de los estudiantes y haga un encuadre compartido. Ahí es una posibilidad. O sea, como que hay que dejar los cursos más abiertos, más libres, más flexibles, para que puedan adaptarse a las diferentes circunstancias y puedan construirse saberes nuevos en esa reciprocidad de saberes. Bueno, yo por ahí empezaría, no sé. No sé, Nancy, o si quieres que me extienda o profundice más en algún punto que no quedó claro. No, está perfecto, maestro, le agradezco mucho y sí, fíjese que coincido con usted en eso, en que a pesar de que el diseño educativo puede ser una guía y puede ser una pauta para los procesos de aprendizaje, sí tenemos que, más bien no tenemos que dejar de considerar la flexibilidad y las características propias de las personas que aprenden y pues otros aspectos, ¿verdad? Que siempre tenemos que tener en consideración. Sí, mira, Entonces, muchísimas gracias. mira, de los dos últimos cursos que yo di en la universidad, en el caso de ciencias sociales, ese curso yo lo diseñé y yo lo operé. Pero en el caso del CUSEA ya había un curso montado en línea. Pero en las primeras sesiones de encuadre, ahí lo adaptábamos. ¿Sí? Porque algunos la mayoría estaban ejerciendo ya la docencia, que algunos eran profesores de inglés, que otros estaban en medicina, que otros estaban en derecho. Entonces ya en esa primera sesión ya hacíamos las adecuaciones, empezando porque como no había un examen tradicional y a través del curso elaboraban una propuesta que presentaban en la puesta en común del final y esa propuesta la iban trabajando a través del curso, entonces ya desde el principio estaban incorporados los saberes de los estudiantes, porque un requisito era que fuera una propuesta cierta, aplicable, que no fuera una tarea escolar para luego guardarla, sino que hicieran algo que les sirviera en su trabajo. Entonces, desde ahí ellos ya se apropian de su currículum. Entonces, ahí sí estás creando una modalidad académica nueva. Sí, de acuerdo, maestro. Muchísimas gracias. Muy interesante, muy agradecida por su respuesta y por toda esta tarde tan fructífera. Muchísimas gracias. Tarde, noche, ya oscureció. Pues, maestro, si le parece, vamos cerrando Muy con esta bien. aportación de la doctora Nancy. Y bueno, pues yo quiero agradecer a todos los que nos están acompañando, profesores, estudiantes egresados de la maestría. Y bueno, pues estaremos publicando el video. Hoy nos dimos cuenta que no podemos transmitir en Facebook, esa es una novedad. Yo creo que tiene que ver con estos cambios. Y bueno, pues ya lo estaremos compartiendo a posteriori. Invitaría a quienes estén en posibilidades de hacerlo a que abran sus cámaras y registramos la participación de todos los que estamos aquí. A ver si todavía se parecen a la última vez que los vi. A ver, para que nos vea el maestro Manuel, que nomás nos ve en Facebook en la foto de hace 10 años. Sí. Ahí estamos. Ya tengo menos pelos y más canas. Ay, maestro, es muy emocionante verlo. Muy bien, estamos todos, vamos a abrir, voy a tomar la foto. 1, 2, 3. Muchas gracias a todos. Gracias, maestro Manuel, y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Y esta Edith la vi encerrada en un carro, que ahí estaba. Está manejando, sí. Ah. Vengo manejando. Es que la